Vaya pelos, eso es señal de que he dormido en la gloria. Óscar lo puede certificar. Óscar, ¿he roncado? Un montón. Eso es que dormí a gusto. Que también roncón, que él diga que no, lo oí yo también. Y ya nos vamos a este sitio tan estupendo, el rincón secreto de Óscar. Aquí es. Lo malo de este sitio, o lo bueno, según se mire, es que para llegar has de salvar esta bajada o subida con la bici cargada. Yo no pude, lo intenté, no pude, tuve que sacar las cosas, subirlas y luego la bici aparte. Y ahora para bajar igual, casi me mato. Pero eso evita que suba pues gente así más incívica con el medio ambiente, ¿no? Pero ya se nos hace tarde. El pobre Óscar está desesperado con este güey que está ahí limpiando la cadena de la bici y todo. Así que ya nos vamos a acabar el cañón y vamos a regresar por arriba hacia el Mirador de las Hadas y de ahí a Nuevo Majalca. Con que echémosle. Aparte de regresar a Majalca por la terracería del Mirador de las Hadas, yo tenía muchas ganas de ir hasta el Valle de los Lirios. Todas las anteriores veces que había ido hasta aquí no tuve la oportunidad de explorar el parque por su lado norte, y siempre veía las imágenes compartidas en Google Earth que me llamaban la atención. Así que esta vez no iba a desperdiciar la oportunidad de acudir hasta este sitio, aunque Óscar me advirtiera que no era posible pasar, y ya luego me acercaría al Mirador de los 1000 Castillos. Pues comenzamos el raid, bien tarde, debe ser como la 1, y voy a probar a llevar aquí delante lo que es la tienda, la lona del piso, etcétera, todo este rollo negro que estáis viendo, y atrás me he puesto el petac, a ver qué tal me siento. Mucha arena, nos va a tocar caminar. Esta difícil rodar aquí, además yendo tan cargado, y con el cansancio acumulado, así que va a tocar ir a pie, aunque a ver si algún tramito podemos montar en las bicis. Pero qué bonito es lo bonito. Ya está. Un poco más y ahora que podemos rodar por ahí. Pues se cumplió la profecía. Ya aquí podemos rodar justo saliendo del cañón. Hemos aventado como 1,5 kilómetros, empujando las bicis como hemos podido. Pero parece que ya vamos a empezar la bicicleta. Digamos por la parte alta del cañón, vamos a pasar por el Mirador de las Hadas, a ver cómo responden mis piernas en estas pequeñas subiditas. Comienza el tormento de hoy. Ya perdí el rastro a Óscar, está muy fuerte, una bici más ligera que yo. Pero me imagino que en el desvío al mirar
paisaje aquí más seco. Los árboles son, no sé si robles, encinos, pero en vez de haber tanto pino, abeto como abajo, son árboles más adaptados a un clima más seco. Es bastante peculiar el contraste porque es alejarte un poquito del cañón y cambia por completo los alrededores. Oscar me estaba esperando en el desvío al Mirador de las Hadas y allí vamos. Y aquí la vista empieza a ser bastante chida. Un poquito de empuja bike. Y a ver cuánto podemos rodar. Lleno de gente. Pues hete aquí, el Mirador de las Hadas. Una vista magnífica. Ni modo, Oscar. La otra vez nos venimos. Ahí se puede ver la represa que cruzamos ya siendo casi de noche. Y nosotros debíamos estar acampados más o menos por allí. Pues de vuelta a Majalca, al pueblo. Van a ser como unos 9-10 kilómetros por esta terracería. Y se va Oscar, él aquí en Nueva Majalca, ya se tiene que ir porque él trabaja mañana, yo tengo día feriado, así que ahora voy a comerme una ensaladilla de atún y me voy para el Valle de los Lirios, que siempre quiero ir y nunca voy, así que dije hoy no perdono. Pues en camino al Valle de los Lirios, tengo intención de acercarme allá hasta donde yo sé. Hay una urbanización, por lo que me ha explicado Oscar, no hay mucho más que ver, pero tengo curiosidad por conocer el sitio y sobre todo el camino que lleva, y luego de eso me regresaré a algún sitio donde pueda acampar. Ahí me desvío unos cuantos metros del camino y echo la tienda y paso la noche. Mientras tanto, vamos a disfrutar del camino. Mucho pino de momento, pero bueno,
también mucho tráfico. Pinos y rocas. Eso es Majalca. Pinos increíbles y rocas con formaciones espectaculares. Buenas tardes. Solo residentes, ¿no? Solo pueden pasar residentes. Sí. Ok. No, pues me bateó el guarda. Ni modo. Yo quería pasar y ver, había fotos muy chidas de lo que es dentro del Valle de los Lirios, pero solamente para residentes. Y yo no soy de los ricos de Chihuahua, ¿qué le vamos a hacer? Ya me vengaré algún día comprando todo ese terreno y corriéndolos a todos, pero para eso necesito vuestra ayuda. Dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros contactos, venga. Y luego, el día que sea mío el Valle de los Lirios, os invito. Y después de esta reflexión estúpida, fruto de la deshidratación del día anterior, mi plan ahora es irme al, ¿cómo se llama? A los 1000 castillos. Se supone que hay un mirador ahí y a lo mejor puedo pasar, no hay puertas, vamos a ver qué me encuentro y puedo acampar por ahí. O a lo mejor desde ahí me acerco a escondidas al Valle de los Lirios, donde no me quieren. Démosle. Mira, a ver, el castillo. No sé si puedo llegar en la bici. Vamos a intentarlo. Y si no, encontrar una zona de acampada chida. Ay, madre. Pues se pone muy empinado. Sí, era de esperar que acabara haciendo empujo hasta aquí. Vamos a ver. Un ratito más está así y luego puedo empezar a rodar y encontrar un sitio para pasar la noche. No quiero que me alcance el atardecer como ayer. Aún faltan como 3 o 4 horas para que se ponga el sol. Creo que voy bien de tiempo, pero no puedo despistarme. Mira qué bonito está aquí. Estás en una buena zona para acampar. No más que me alejaría ahí todo lo más que pueda del camino. Y mira qué vista hay aquí. Me imagino que esos son los 1000 castillos, todas estas rocas que se veían antes. Aprovechando que el camino ha mejorado, voy a seguir un ratito a ver qué me encuentro. Y si no, regresaré aquí a acampar. Pero vamos a disfrutar un poco las vistas. Madre mía, qué belleza. Si es que Majalca tiene muchos rincones. Me he salido del camino y voy a buscar ahí una zona de acampar porque se me va a hacer tarde. En 2 horas se pone el sol. Lo malo que en teoría no está aquí permitido acampar. Es que ya necesito encontrar un lugar, a ver dónde estoy. Pues así un poquito lejos, de ojos curiosos. Ya encontré un lugar que me ha gustado mucho. Aquí debajo de este árbol tan frondoso, parece un roble. Voy a poner el tarp. Ahora veo qué configuración hago. Si hago un fuego muy pequeño, a lo mejor no, a lo mejor utilizo los hornillos de cera, ya que me los traje, porque la idea es mantener un perfil bajo, ya que allá atrás hay un rancho bastante grande. No quiero llamar la atención de los rancheros. Y hay una carretera que pasa por allá. Antes escucho un vehículo, me he acercado, pero
Está muy lejos la carretera y con tanto árbol no se me va a ver. Así que espero pasar una noche muy tranquila aquí y ya mañana de vuelta a Chihuahua. Pues ya tengo el campamento. ¿Queréis ver cómo me ha quedado? Me he hecho una configuración de diamante o rombo, aprovechando que estaba aquí el árbol. Me gustan mucho, son muy cómodas, dan mucho espacio y en caso de lluvia protegen bastante, pero no se esperan ni vientos ni lluvia. Ahí de perchero he utilizado el árbol. Para tener más espacio me he puesto este palo aquí, jalando del centro de la lona del tarp, para tener un poquito más de espacio dentro. Pues eso fue todo por esta jornada, majos. Me voy a hacer el cafecito en estas brasas y a la camita. Mañana os enseñaré el viaje de regreso. Vais a ver la bajada de Majalca a Nuevo Majalca. Va a seguir habiendo paisajes bonitos y, sorpresivamente, una velocidad a la que yo no acostumbro a ir. Nos vemos en el siguiente vídeo, majos. Chihuahua. Voy entendiendo por qué dicen los 1000 castillos.